Buen día, soy Gabriela Vázquez Rodríguez y es un gusto para mí participar en la 9ª Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad, organizada, entre otras instancias, por la Red Iberoamericana del Medio Ambiente. En nombre de mis colegas, Marcelino Zúñiga Estrada, Liliana Lizárraga Mendiola y Carlos Vigurra Alzati, les presentaré los resultados de la investigación titulada Prevención de la contaminación del agua en una zona urbana semiárida mediante un sistema de biorretención que llevamos a cabo en colaboración en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. Organicé la presentación de la siguiente manera. En primer lugar, hablaré de urbanización y agua. En segundo lugar, de la infraestructura verde y azul, o IVA. En tercer lugar, hablaré de la IVA en ciudades áridas y semiáridas. Posteriormente, presentaré el objetivo de este trabajo, tras lo cual presentaré los materiales y métodos de la investigación. Luego presentaré los principales resultados y los discutiré. Y por último, voy a presentar las conclusiones y perspectivas de este trabajo. Voy a empezar hablando de la relación que existe entre urbanización y agua. Quizás sepan que a partir de 2009 la población mundial es principalmente urbana. Una de las maneras de entender la urbanización es como la fracción de la población que habita espacios urbanos. América Latina en general y México en particular son regiones del mundo altamente urbanizadas y en donde este índice se eleva con mayor velocidad. Otra manera de definir la urbanización es a través de la expansión del espacio que ocupan las ciudades, las cuales se caracterizan por la proliferación de elementos construidos a través de obras civiles, tales como los edificios, las casas, las calles, los lotes de estacionamiento y una serie de elementos infraestructurales. Sin embargo, los elementos mencionados se han edificado convencionalmente con materiales compactos e impermeables, que alteran el ciclo hidrológico local al impedir la infiltración del agua y favorecer la escorrentía. En estas imágenes podemos ver lo que resulta de esta alteración, y es el agua de escorrentía urbana. Podemos definir al agua de escorrentía urbana como la fracción del agua de lluvia que transita por las superficies urbanas y por lo general se le asocia con problemas, principalmente con inundaciones. El problema en el que nos vamos a enfocar en este proyecto es la asociación que existe entre el agua de escorrentía urbana y la contaminación. De hecho, se considera que el agua de escorrentía urbana es una de las principales fuentes de contaminación difusa en el mundo. Y esto sucede porque al transitar por las superficies urbanas, el agua se contamina con los sólidos o los contaminantes que se depositan en la superficie y de esta manera incorpora sólidos suspendidos, materia orgánica, nutrientes, metales pesados, aceites y grasas, contaminantes microbiológicos y toda suerte de compuestos farmacéuticos y de cuidado personal. Una vez que estos contaminantes lleguen a los cuerpos de agua receptores, causarán efectos diversos y por esta razón se ha propuesto como alternativa la infraestructura verde y azul. La infraestructura verde y azul es un concepto que anda circulando en los medios académicos, gubernamentales y ciudadanos desde los primeros años de este siglo XXI. En la diapositiva presento una definición de la IVA que la considera una red de elementos naturales y antropogénicos interconectados que busca conservar o crear ecosistemas en el espacio urbano, así como integrar a la comunidad citadina a dicho espacio. Se considera que la IVA es una estrategia eficaz para la mitigación de las perturbaciones ambientales causadas por las ciudades. Asimismo, se piensa
que es una estrategia de adaptación al cambio climático. Existen muchos dispositivos de la IVA, pero en esta diapositiva les presento solo algunos ejemplos que hemos abordado en nuestro equipo de trabajo, tales como los pavimentos permeables, las azoteas y muros verdes, los sistemas de captación de agua de lluvia y, en el caso particular de esta investigación, las celdas de biorretención. Todos estos dispositivos controlan los caudales del agua de escorrentía urbana, minimizan sus impactos negativos y prestan servicios ecosistémicos varios. Me voy a enfocar entonces en los sistemas de biorretención. Se trata de depresiones en el terreno que se rellenan de materiales filtrantes y se acondicionan para imitar ecosistemas naturales, sobre todo a partir de la incorporación de vegetación. Tienen varias funciones. La primera es que retienen al agua de escorrentía urbana y a través de esto reducen las inundaciones. Asimismo, promueven la infiltración que tanto se limita en una ciudad y dado que siempre incorporan plantas en su estructura, las celdas de biorretención favorecen la evapotranspiración. Asimismo, contribuyen a la recarga de acuíferos y evitan la erosión del suelo urbano. Voy a presentar una de las funciones que nos interesaron más en el equipo de trabajo y que es que los sistemas de biorretención le dan un cierto tratamiento al agua de escorrentía urbana, puesto que son en todo semejantes a un biofiltro. Para ello, una celda de biorretención se integra por dos elementos principales. En primer lugar, incluye medios filtrantes porosos que retienen el agua de escorrentía urbana. En segundo lugar, retienen contaminantes, puesto que son el soporte de vegetación y microorganismos que pueden actuar sobre ellos. Suelen estar constituidos por tres capas. Una capa de drenaje estructural, que suele ser un medio grueso como la grava, eso se coloca en el fondo. Encima se coloca una capa de transición que tiene una granulometría inferior. En México llamamos a esto gravilla o arena, bueno, puede ser arena también. Y en la parte superior se coloca un medio filtrante fino, que es el que más suele actuar hacia la remoción de contaminantes. Como medios filtrantes finos, lo más común es incorporar suelo de textura gruesa, pero también pueden incorporarse otros materiales, por ejemplo, materiales orgánicos como la composta o el mantillo, o bien absorbentes ingenieriles como el carbón activado, el biocarbón o las zeolitas. En segundo lugar, una celda de biorretención siempre incorpora una cobertura vegetal que puede ejercer una acción fitorremediadora hacia los contaminantes del agua de escorrentía urbana. Otra importante función de la cobertura vegetal es que evita la colmatación de los medios filtrantes. Además, intensifica la infiltración del agua a través de la celda. Las plantas que integran la cobertura vegetal se seleccionan a partir de diversos factores, sobre todo pues el clima de la región. También puede ser de relevancia seleccionar un cierto tipo de características de la raíz y siempre se prefiere que se tengan plantas con una baja tasa de crecimiento. Pueden ser plantas de diferente naturaleza, como arbustos leñosos, también pueden incorporarse pastos, juncos, hierbas e incluso árboles. Y hay muy interesantes aplicaciones de la celda de biorretención como sustento de plantas que tienen una aplicación alimentaria. En esta imagen se esquematiza la configuración más común de una celda de biorretención. En la base, una capa de drenaje de granulometría gruesa, seguida de una capa de transición de granulometría inferior. Se coloca encima una capa de medio fino
notoriamente se prefiere el suelo. Y por último, una cobertura vegetal. El agua va a fluir a través de la celda pasivamente, es decir, sin ayuda de bombas, puesto que las celdas se colocan en hondonadas hacia donde el agua se dirige por acción de la gravedad. Gracias a esta configuración, los contaminantes del agua de escorrentía urbana se eliminan por mecanismos tales como la sedimentación, la filtración, la absorción o el intercambio iónico, la precipitación, la oxidación biológica, por ejemplo, de la materia orgánica o del amonio, y también por fitorremediación. Además de este servicio ecosistémico de descontaminación del agua, las celdas de biorretención tienen varias ventajas. Entre ellas destaca su fácil integración a zonas ya edificadas, tienen una apariencia agradable que suele gustar a los vecinos, tienen bajos costos de construcción y su mantenimiento es mínimo. Otro beneficio que brinda una celda de biorretención es que al proveer un espacio con vegetación también contribuye a refrescar el aire urbano y a minimizar el efecto de la isla urbana de calor. Enfocándonos en su potencial de descontaminación del agua de escorrentía urbana, se ha reportado que una celda de biorretención permite una remoción elevada de sólidos suspendidos totales, de nitrógeno amoniacal, de fósforo total y de metales pesados, entre otros contaminantes. Los porcentajes de descontaminación son muy variados, dependen de muchos factores y tenemos grandes variaciones en lo que reporta la bibliografía. El agua de escorrentía urbana tratada tiene una calidad tal que puede usársele para diferentes usos, por ejemplo, para irrigación urbana, para recarga de acuíferos, y no se descarta que en un futuro, con ciertas adecuaciones, puedan contribuir al abastecimiento de agua potable. En suma, las celdas de biorretención son cada vez más comunes como estrategia de prevención de la contaminación del agua. El siguiente punto que quiero abordar es la aplicación de la infraestructura verde y azul en zonas áridas y semiáridas. Las zonas áridas y semiáridas son estas regiones del mundo en donde se reciben escasas precipitaciones. Una definición común establece que son zonas de este tipo las que reciben precipitaciones inferiores a los 1200 milímetros anuales. Estas zonas se equiparan a lo que en inglés se llama drylands. Cubren alrededor de 45% de la superficie terrestre, albergan a más del 30% de la población mundial y son clave para la sustentabilidad mundial, puesto que en ellas ocurre una urbanización intensa y se ha establecido que se encuentran entre las zonas más vulnerables al cambio climático. Aquí en este mapa se muestran algunos de los subtipos de zonas áridas y semiáridas que existen, entre las que se encuentran las zonas hiperáridas, son las que menor precipitación reciben, las zonas propiamente áridas, semiáridas y las llamadas zonas subhúmedas secas. En México, las zonas áridas y semiáridas están representadas pues, a grandes rasgos por los colores cálidos de amarillos, anaranjados y rojos, y como pueden ver, pues representan más del 60% de nuestro territorio. En estas zonas pues vive el 40% de la población y pues es crucial que en México tratemos el problema de la escasa disponibilidad de agua que en estas zonas crónicamente existe. En estas zonas se presentan varias situaciones particulares, pues como podrán imaginar, se experimentan largos periodos de estiaje que se pueden traducir en sequías prolongadas. En el ámbito urbano, estos periodos de estiaje se traducen por altas concentraciones de contaminantes en el agua de escorrentía urbana una vez que llegan las primeras lluvias.
Dado que existen largos periodos sin que haya lluvias, los contaminantes se van acumulando en las superficies de las ciudades y cuando empiezan las precipitaciones de la temporada de lluvias, entonces el agua de escorrentía suele venir mucho más cargada en contaminantes que lo que se reporta en otras zonas del mundo. Al mismo tiempo, estas lluvias se presentan pues por temporadas que suelen tener cortas duraciones, tienen también una ocurrencia pues errática, y además estas lluvias se presentan en combinación pues con escasa cobertura vegetal y con suelos poco desarrollados. Esto contribuye a que el agua de escorrentía urbana pues contenga muchísimos contaminantes de origen terrestre, muchos sólidos suspendidos, y todas estas consideraciones pues hacen que si queremos implantar la infraestructura verde y azul en estas zonas, pues esta debe adaptarse a las condiciones climáticas locales. Una de estas adaptaciones incluye el uso de plantas nativas. Asimismo, dado que no hay muchos ejemplos de aplicaciones de infraestructura verde y azul en las zonas áridas y semiáridas, pues también hay una escasez de guías de diseño y de estudios de validación. En concreto, si queremos aplicar la infraestructura verde y azul a las zonas áridas y semiáridas, pues es interesante que intentemos aplicar las plantas suculentas que prosperan particularmente bien en este tipo de climas. Nosotros nos enfocamos en las plantas del género agave, que son plantas xerófitas que funcionan y sobreviven en hábitat con poca disponibilidad de agua, en parte gracias a sus hojas gruesas y suculentas que impiden que se pierda el agua. Las plantas del género agave son endémicas del continente americano y de las 200 especies reportadas que hay para nuestro continente, 150 se encuentran en México. Tienen una importancia económica innegable, histórica, puesto que por siglos han provisto a los habitantes de nuestro país no solamente de fibras, sino también de bebidas y de alimentación. Pero tienen una importancia ecológica sustancial, puesto que son formadoras y retenedoras de suelo, proporcionan hábitat y sustento para una gran cantidad y variedad de organismos, puesto que soportan un estrés hídrico prolongado. En la imagen de arriba les muestro a agave salmiana, que es una especie típica del paisaje mexicano y en concreto del paisaje hidalguense, que es en donde se desarrolló este estudio. El objetivo del trabajo fue el siguiente: construir una celda de biorretención a escala real, adaptada a un clima semiárido, y evaluar la descontaminación del agua de escorrentía urbana que permite alcanzar. La metodología que empleamos fue la siguiente. Nuestra zona de estudio fue el campus de nuestra universidad, localizado en Mineral de la Reforma, en Hidalgo, México. Se encuentra en la zona centro del país, está representado en la imagen por la zona verde. Aunque en el estado de Hidalgo hay varios climas, notoriamente en Mineral de la Reforma se tiene un clima semiárido, una temperatura media anual de 14.6 grados centígrados y una precipitación anual de 375.9 milímetros. Esto corresponde a una zona semiárida, como ya dije. Tenemos una temporada de lluvias que suele iniciar en mayo y terminar en septiembre, y concretamente en nuestro campus se presentan varias inundaciones en esta época de lluvias. Esta imagen que les muestro es solo un ejemplo de estas inundaciones de la época de lluvias, donde en la zona más baja ustedes pueden ver aquí la línea amarilla de la acera. Hasta ahí puede llegar la inundación. Entonces es un problema que se tiene crónico en nuestro campus universitario. Entonces, en nuestro proyecto
Como parte del proyecto decidimos construir una celda de biorretención bastante grande, con 64 metros cúbicos de capacidad, en la zona más baja y por lo tanto más inundable del campus, muy cerca de la zona ahí donde se tomó la fotografía de la diapositiva anterior. El proyecto implicó una conexión desde la acera hacia, hacia la celda de biorretención. Aquí se previó su construcción y se determinó también que se colocara antes una trampa de sólidos. La celda de biorretención se construyó con una pendiente del 1% para facilitar la infiltración pasiva del agua, y luego que esta agua se infiltrara desde la superficie hacia la parte más baja de la celda. Se previó construir, rellenarla con las diferentes capas que les mostré antes, una capa de drenaje con granulometría gruesa, otra capa de transición, una capa de granulometría fina y por encima una cubierta vegetal con características aptas para su sobrevivencia durante las largas temporadas de estiaje. También en nuestro diseño incorporamos una salida del agua de escorrentía tratada por el extremo de la celda, y esta salida se conectó a un tanque de almacenamiento en donde nosotros podíamos recuperar esa agua tratada. Los materiales filtrantes con los que se rellenó la celda fueron los siguientes. En la parte inferior se colocaron 30 centímetros de tezontle, que es una piedra volcánica muy abundante en nuestra región. Encima se colocó grava de 2 tamaños, de media pulgada y de 3/4 de pulgada. Toda la capa de grava ocupó 30 centímetros de altura. Encima se colocó una capa de arena gruesa de otros 30 centímetros y encima se colocó una capa de suelo con textura gruesa, concretamente limo arenoso. Encima se colocó una cubierta vegetal constituida por 6 especímenes de agave tequilana, 2 especímenes de agave salmiana y 4 de yuca. Aquí les muestro unas imágenes de la delimitación de la celda cuando empezó su construcción. Aquí pueden ver la acera que les mostré hace un momento. La celda se construyó para recibir el agua que en ciertas lluvias puede inundar toda esta zona. Entonces aquí se ve la delimitación de la celda, y en la imagen de la derecha pueden ver pues que es una celda bastante grande. Ahí pueden ver a algunos de los alumnos de nuestra universidad que nos apoyaron en diferentes etapas de la construcción de la celda. Esta celda se construyó en 2 meses y terminó de construirse en diciembre de 2016. Así se veía la celda una vez que terminó su construcción. Esta imagen fue tomada 2 meses después, ya en febrero de 2017. Ahí se puede ver la cobertura vegetal. Y aquí este borde de concreto señala pues las dimensiones reales de la celda, que pues en realidad su funcionamiento es hacia abajo, pues ya no se puede ver esto por las diferentes capas que ya se incorporaron. Aquí pueden ver la vegetación pues prácticamente recién plantada. En el frente podemos ver algunos especímenes de agave tequilana, yuca en el centro y los especímenes de agave muy pequeños sembrados en diferentes puntos de la celda. Desde entonces, la celda solo recibe irrigación y mantenimiento ocasional, casi no se le riega, obviamente se recibe irrigación cuando llueve, y la vegetación original permanece en su sitio, no ha muerto, a pesar de que solamente recibe irrigación consistente durante la época de lluvias, que como indiqué antes es de mayo a septiembre. El resto del año prácticamente no se riega la celda de biorretención. Aquí se ve una imagen de una de las inundaciones que permitió que hiciéramos un monitoreo de la calidad del agua de escorrentía tratada. Cabe señalar que es muy difícil recuperar muestras del agua de escorrentía tratada, porque para que la celda se llene, les dije que es muy grande, pues se tiene que recibir una precipitación muy importante.
Por esa razón no hemos podido hacer muchísimos monitoreos de la calidad del agua tratada, porque se necesita recibir una lluvia muy importante. Y estas lluvias tuvimos la oportunidad de monitorearlas el 28 de junio de 2017 y luego, 2 años después, el 4 y 5 de junio de 2019. En estos 3 días se tuvieron precipitaciones muy importantes. En el primer evento se recibieron 51 milímetros de lluvia, que es muchísimo, y entonces eso permitió que la celda sí arrojara agua tratada hacia el tanque que está a la salida. 2 años más tarde, en 2019, se recibió otra lluvia, no tan importante, pero ya fueron 30 milímetros, y justamente ese día se tomó la fotografía que les muestro acá, y aquí se ve cómo con 30 milímetros, pues aquí el campus se inunda, y en ese momento fue posible tomar muestras, tanto del agua que se podía recuperar aquí a la entrada de la celda. Aquí podemos ver el camino hacia la celda de biorretención, y la celda está hacia la izquierda. En estos 3 eventos de lluvia tomamos muestras al mismo tiempo, tanto a la entrada como a la salida de la celda, para comparar su calidad. Tomamos muestras compuestas de 5 litros, y luego estas muestras compuestas de 5 litros se analizaron en términos de los siguientes contaminantes: sólidos suspendidos totales, demanda química de oxígeno, nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitratos, fosfatos totales y manganeso y plomo totales. Estos 2 metales pesados se analizaron al igual que los fosfatos después de haber hecho digestión en la muestra. Estos 2 metales se muestrearon puesto que son indicadores de 2 tipos de metales con distinta afinidad por los medios filtrantes. El manganeso es un metal con menor afinidad hacia la superficie y que por lo tanto suele reportarse con menor remoción en una celda de biorretención. En cambio, el plomo es un ejemplo de un contaminante que se absorbe fácilmente a las superficies y por lo tanto se reportan muy buenos porcentajes de eliminación en general en la infraestructura verde y azul. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. En la imagen de la derecha pueden apreciar cómo se veían las muestras tomadas en uno de los eventos de lluvia monitoreados, en concreto el del 4 de junio de 2019. El recipiente de la derecha es el que contiene la muestra tomada a la entrada de la celda de biorretención, y como ustedes pueden apreciar es una muestra con una gran cantidad de sólidos en suspensión. En la tabla se presentan los resultados de los análisis expresados como valores medios por evento. Ahí pueden ustedes apreciar pues que encontramos niveles muy importantes de sólidos suspendidos totales, casi de 1 gramo por litro en promedio, y también pues los demás niveles que encontramos están representados ahí en la tabla. En promedio encontramos una DQO de 260 miligramos por litro, 1.8 miligramos por litro de nitrógeno amoniacal, 4.4 miligramos por litro de nitrógeno de nitratos, más o menos la misma cantidad de fosfatos totales, y luego en el caso de los metales pesados, 0.87 miligramos por litro de manganeso y 0.08 miligramos por litro de plomo. Cabe destacar que en un estudio previo nosotros ya habíamos analizado la calidad del agua de escorrentía que se produce en el campus, y pues estos valores que nosotros encontramos en esta ocasión pues se encuentran, son compatibles con lo que se determinó en ese monitoreo previo que se realizó en 2016. Además, estos valores promedio pues también se encuentran dentro de los amplísimos rangos que se reportan en la bibliografía para el agua de escorrentía urbana que se genera pues en diferentes partes del mundo. En el caso de nuestras muestras pues destacamos este nivel tan importante de sólidos suspendidos totales, y dado que no existen en México muchísima normatividad contra la cual contrastar nuestros resultados, nos valimos de la norma 015 con agua 2007,
que es una norma que establece cuál es la calidad del agua que se puede usar para recarga artificial de acuíferos. Entonces, gracias a esta norma, pudimos saber que nuestras muestras pues no podrían ser infiltradas artificialmente a un acuífero solamente por el nivel de sólidos suspendidos totales, dado que la norma establece un límite máximo permisible de 150 miligramos por litro que nuestras muestras pues claramente sobrepasan. La normatividad que acabo de mencionar, la norma 015, también establece valores para nitrógeno total, que no medimos nosotros en nuestro estudio, y para fósforo total. Entonces, el fósforo total, nosotros cumplimos con ese límite máximo permisible, que es muy alto, pero nuestras normas, el valor que no cumplen es el de sólidos suspendidos totales. Entonces, esta calidad pues del agua de escorrentía urbana pues es mala, en particular por esta gran cantidad de sólidos suspendidos totales, pero como pueden ver en la imagen de la derecha, el recipiente que se encuentra al lado del recipiente con la muestra de entrada de la celda es una representación de la muestra que obtuvimos a la salida de la celda, en donde ustedes pueden apreciar pues que los niveles de sólidos suspendidos totales pues fueron muchísimo muy inferiores. Se los voy a presentar en las diapositivas siguientes. Pudimos a través del análisis de los sólidos suspendidos totales a la salida de la celda de biorretención, pues pudimos encontrar remociones muy importantes de este parámetro que están comprendidas entre 91 y 95%. Entonces, en los 3 eventos de precipitación, la celda de biorretención pues permitió remover más del 90% de los sólidos suspendidos entrantes. Con la DQO no obtuvimos una remoción así de buena. En los 3 eventos de precipitación logramos remover niveles muy inferiores que van desde el 30 hasta casi el 60% de DQO. Sin embargo, este nivel pues no, tampoco se reporta como muy bueno en otras obras de infraestructura verde y azul. Hay que señalar que la DQO es uno de los parámetros que no se remueven tan bien en este tipo de dispositivos, y nuestra celda de biorretención pues se ajusta a este tipo de observaciones. En la siguiente diapositiva les muestro los resultados que obtuvimos con la eliminación de nutrientes. Las gráficas a la izquierda se refieren a la eliminación de nitrógeno amoniacal, las gráficas del medio a la eliminación de nitrógeno de nitratos, y las gráficas de la derecha se refieren a la remoción de fosfatos totales. Como pueden ver, pues el nitrógeno amoniacal y los fosfatos se removieron con eficiencias muy altas. Los fosfatos también son un contaminante que suele reportarse como fácilmente removible en los dispositivos de la infraestructura verde y azul. Estas remociones tan altas para los fosfatos no son raras en las celdas de biorretención, tampoco en los pavimentos permeables, tampoco en las azoteas verdes. Es decir, es común que la infraestructura verde y azul se desempeñe también hacia los fosfatos. Hacia el amonio, los dispositivos de la infraestructura verde y azul presentan diferentes eficiencias de remoción. Las nuestras son particularmente buenas. Sin embargo, cabe señalar que la eliminación de nitratos que nosotros obtuvimos en la celda de biorretención rondaron siempre el 30%, pues es bastante bajo, pero aquí cabe señalar que este es quizás el contaminante que menos se remueve en la infraestructura verde y azul. Es muy común que la bibliografía reporte remociones muy bajas e incluso exportaciones de este contaminante, es decir, niveles mayores a la salida de una celda de biorretención que a la entrada. Es un contaminante crítico para la infraestructura verde y azul que necesita intervenciones mayores a nivel de manejo del oxígeno disuelto, lo cual puede propiciar que ocurra en fenómenos biológicos como la nitrificación, desnitrificación,
Esto es lo que se necesita para que en una celda de biorretención se remuevan satisfactoriamente los nitratos. Sin embargo, en nuestra celda esto no ocurre así, se remueven los nitratos con muy baja eficiencia. Esto contrasta con la eliminación de los metales pesados totales. Como pueden ver, el manganeso, que también se reporta con eficiencias no tan buenas en la bibliografía. Aquí sí pudimos removerlo con mucha eficiencia. La menor remoción que pudimos detectar fue del 87%, la mayor fue el 90%, pues es una muy buena remoción, puesto que de que el agua entrara con 0.8 miligramos por litro, salió con alrededor 0.1 miligramos por litro, que cabe señalar es el límite máximo permisible para agua de uso potable. Entonces es una muy buena remoción del manganeso, pero la mejor eliminación que logramos determinar fue para el plomo. Como les indiqué hace un momento, es un metal que se elimina bastante bien en la infraestructura verde y azul, y nuestra celda no fue la excepción. Nosotros pudimos encontrar que en todas las muestras de agua de escorrentía a la entrada de la celda había plomo, y sin embargo nunca pudimos detectar el plomo a la salida de la celda, porque siempre pues no logramos detectarlo por la técnica que usamos, que es por absorción atómica. Los niveles de plomo fueron siempre inferiores al límite de detección, por lo tanto pues podemos asumir que la eliminación fue prácticamente del 100%. Tendríamos que corregir nuestra técnica para lograr determinar con precisión cuál fue esa remoción, pero fue una remoción muy buena para este metal, que de todos los que medimos pues es el más tóxico. El plomo es un metal neurotóxico que causa muchísimos problemas cuando se le dispersa en el medio acuático. Entonces para nosotros es quizás el mayor logro que nuestra celda de biorretención pues puede realizar. A manera de síntesis, la celda removió moderadamente la materia orgánica y los nitratos a un nivel inferior. El resto de los contaminantes evaluados se eliminó con eficiencias superiores al 85%, y para el plomo esta eficiencia fue pues mucho mayor, puesto que no pudo ser detectado en el agua tratada. A manera de resumen, la calidad del agua de escorrentía tratada es la que se presenta en la tabla. Como les dije hace un momento, la imagen de la derecha representa cómo se ve esa muestra recuperada a la salida de la celda, en donde vemos que disminuyó pues muchísimo la concentración de sólidos suspendidos totales, y aquí están pues el resto de los contaminantes evaluados. Si nuevamente contrastamos la calidad del agua de escorrentía recuperada a la salida de la celda, podemos encontrar que ahora sí, el agua tratada por la celda de biorretención sí cumple con el límite máximo permisible establecido por la norma 015 de Conagua 2007, que establece que toda agua que se pretende infiltrar de modo artificial a un acuífero debe tener como máximo 150 miligramos por litro de sólidos, y podemos ver que en todos los eventos de lluvia monitoreados, bueno, en los 3, el agua de escorrentía tratada pues cumple con este límite máximo permisible. Estas son representaciones gráficas de la calidad del agua de escorrentía en su conjunto. Esta es la gráfica que corresponde al agua de escorrentía a la entrada de la celda. Esta calidad se representa pues como una superficie a la que contribuyen en diferente medida los diferentes contaminantes. Acá en uno de los ejes se grafica el logaritmo de la concentración de los sólidos suspendidos totales. También se graficó el logaritmo de la concentración de DQO, y los otros contaminantes evaluados se expresaron simplemente con su concentración en miligramos por litro. Vemos entonces que si combinamos estas magnitudes, vemos que la calidad del agua de escorrentía como un todo, pues vemos una importante aportación de los nitratos, una muy importante aportación de los sólidos suspendidos y de la DQO. En la diapositiva siguiente, aquí en esta diapositiva podemos ver la calidad del agua de escorrentía urbana tratada. Vemos las mismas ejes, las mismas
concentraciones y vemos que el área que podemos representar pues es mucho menor. Aquí vemos claramente que es el ion nitrato quien aporta más a la mala calidad del agua de escorrentía tratada. Entonces vemos un notorio cambio en la calidad del agua de escorrentía gracias a la acción de nuestra celda de biorretención. Pues como conclusiones, pues vemos que nuestra celda es muy eficaz para remover metales pesados, que el agua tratada puede utilizarse para recargar artificialmente acuíferos según la normatividad mexicana y es factible que el agua tratada se destine a otros usos que no requieran calidad de agua potable, como por ejemplo la irrigación urbana. Como perspectivas, vemos que es necesario que se incorpore más la infraestructura verde y azul en las zonas urbanas áridas y semiáridas. Es muy necesario que pues, los académicos asentados en estas zonas validemos su eficacia hidrológica, concretamente en la mitigación de inundaciones, y también es importante que validemos su eficacia como medio de prevención de la contaminación del agua y como herramienta que permita un uso circular del agua. Esto es todo, muchas gracias por su atención. Este es mi correo electrónico por si necesitan o desean hacer alguna consulta o pregunta. Y pues, ante todo, nuevamente, gracias por su atención y por sus preguntas.